Mm, sí, vi. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto. Hoy es domingo 7 de diciembre y como siempre un excelente día para hablar de fantasy y de fútbol americano. Probablemente ahorita ya sabes si te estás colando en los playoffs o no. Pero de todos modos, ya está jugándose el Sunday Night. Houston va 10-0 arriba. Abraham, ¿cómo estás? Ya platícame un poco de cómo viste la semana 14 antes de que entremos a platicar a los partidos. Mi gran gente, ¿cómo están todos? Gracias una vez más por estar aquí. Un programa muy divertido el que tuvimos ayer en la mañana con un viejecito ahí, pero ahí medio seguí los partidos en la mañana en el coche, en la carretera. Sí los venía siguiendo, de repente se iba la señal. Muy triste con lo de Jaden Daniels, porque, o sea, nada más terrible día para los Commanders, como ha sido todo el año. Y bastante triste también con lo de Daniel Jones, porque tú y yo hicimos una plegaria en la mañana y no se escuchó esa plegaria y hubo una lesión bastante fuerte y bastante importante, no solo para Fantasy, pero para la temporada de los Colts. Pues vamos a comenzar con los Seahawks contra Atlanta. Los Seahawks vencieron 37-9 a los Falcons. Sam Darnold 20 de 30 para 249 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Y nuevamente, Jackson Smith va regalándonos Regresó. lo que ha hecho toda la temporada. 7 recepciones, 92 yardas, 2 touchdowns, pero también Cooper Kupp se lleva ahí Perdón. perdón, Cooper Kupp se lleva el touchdown, pero al final acaba siendo Rashid Shaheed quien tiene un buen día. Y bueno, del otro lado de Atlanta, No. nadie se salva, ni siquiera Villan y Darnell Mooney que le regresan un touchdown. Abraham, platícame un poco qué viste de este partido, con qué te De quedas. Atlanta no me sorprende nada de la situación. O sea, era un matchup complicado visitar a Seattle, una defensa que ha sido muy buena contra el juego terrestre. Bijan Robinson, 20 acarreos, 86 yardas. No te sorprende mucho. Lo que sí me sorprendió fueron los 2 targets, 2 recepciones para Bijan Robinson en un partido donde perdiste 37-9. O sea, Pero aparte estaba cerrado al principio, no sé si alcanzaste a ver un 3-3, ¿no? Un, poquito. un buen rato Ajá, y sí, de sí, sí. repente se disparó el partido, ¿no? Anotó JSN, eh, pero sí, muy triste con lo de Bijan porque sabíamos que el matchup, repito, era complicado, pero lo habíamos estado viendo muy involucrado en el ataque aéreo. No lo vimos el día de hoy, lo cual me sorprendió. Kyle Pitts termina teniendo un buen día. Kyle Pitts ha tenido 2 buenas semanas de las últimas 3 que se ha perdido Drake London. Y como mencionas lo de Darnell Mooney, va a ser difícil confiar en alguien fuera de Bijan Robinson. Aunque regrese Drake London, con cómo ha estado la situación de Falcons, no, o sea, obviamente lo vamos a meter, ¿no? Pero como ya lo hemos mencionado antes, el upside se pierde mucho con Kirk Cousins y esta versión ofensiva que hay de Atlanta. Y con Seattle no hay mucho que hablar, ¿no? Zach Charbonnet termina viéndose mejor ahora que Kenneth Walker, no lo salva el touchdown. No tiene un gran día, pero cumple y es mucho mejor que lo que te dio Kenneth Walker, que fue menos de 3 puntos. Y JSN, que nos dio ese gran stinker la semana pasada contra contra Minnesota. Buen bounce back, como lo conocemos, 10 targets, 7 para 92 y 2 touchdowns. Ignorar lo de Cooper Kupp, ¿no? Porque pues Cooper Kupp es alguien que lleva todo el año aquí y no ha sido un gran factor y sabemos un poco cómo funciona el ataque aéreo de Seattle, pero sí un poco interesado con lo de Rashid Shaheed porque fue su mejor partido sin duda desde que llegó a los Saints, tuvo un regreso de patada y además 4 para 67 en 5 targets. Hubo una clara intención el día de hoy de darle la bola a Rashid Shaheed y podríamos ver Rashid Shaheed surgir como la opción número 2 en Seattle, pero repito, no ha sido una posición de mucho valor este año. Entonces, ojito con eso, pero gracias JSN por regresar a estas normas. Los Pittsburgh Steelers vencieron 27-22 a los Ravens. Ambos fuimos con los Tomaron su Ravens, pero decisión, desde el Toño. principio. Sí, La no. tomaron. Y la verdad, Y la gente lo los, respaldaba, ¿no? Mike Tomlin estuvo escuchando toda la plática en la semana y el día de hoy este equipo estaba listo para jugar y lo demostraron en la cancha.
Oye, dos touchdowns por el juego terrestre, pero nulo juego terrestre, la Nada. verdad. Kenneth Gainwell, 4 acarreos, 15 yardas, un touchdown. Aaron Rodgers corriendo, marcaron 0 yardas su intento, su touchdown. 1 yarda creo que fue Sí, el pues touchdown. medio. Algo que sin duda no me esperaba, pero también Lamar Jackson regresando un poco a la normalidad. Derrick Henry igual, 25 acarreos, 94 yardas y también una recepción. Pero pues o sea, yo la verdad veía a los Ravens ya tomando total control de esta AFC del norte. Y bueno, los Bengals también Pues los perdieron, Rams lo pero tuvieron. No aquí manches. se definía, ¿no? No sé Esta, cómo, siento que aquí o se sea, definía la esta AFC del derrota de norte. Baltimore duele mucho porque ahora vas a Cincinnati la siguiente semana contra el equipo que acabas de perder hace 10 días. Entonces, no es la mejor noticia para Baltimore. Lamar Jackson, mucho mejor día hoy en Fantasy. Un touchdown por aire, una intercepción, no te encanta verlo, pero sí lo vimos correr un poco más el balón el día de hoy. 7 para 43 y un touchdown. Derrick Henry no encuentra la zona de anotación. Día bastante modesto. Mark Andrews, stinker, Toño, stinker, 5 targets, una recepción para 9 yardas y Zay Flowers, Aparte, gran después bounce de back. ese contratillo que lo Y, recomendamos, que Chance y tenía el que buenas terminó chances. anotando fue Isaiah Likely. Y de hecho, Isaiah Likely anotó 2 touchdowns. Ahí le quitaron un touchdown medio controversial para mí. Siento que ya había tenido recepción, posesión del balón. O sea, yo siento que ese fue touchdown ahí. Un pequeño robo en Baltimore, pero no sé si producer Diego tenga algunas palabras de eso. Pero con el que más me emocioné de Baltimore es Zay Flowers, que dio puntos negativos la semana pasada y super bounce back esta semana con 8 recepciones para 124 yardas. Se salva Kenneth Gainwell y Jalen Warren con los touchdowns, pero este sí, básicamente fue un partido de DK Metcalf, Toño. Llevaba un rato sin darnos una de estas actuaciones. 7 para 148, no encuentra la zona de anotación. Jalen Warren sobre Kenneth Gainwell, pero sí estamos viendo un split mucho más balanceado de lo que nos gustaría entrando a los fantasy playoffs. Gran victoria para los Steelers y Mike Tomlin, los jugadores se veían, they were pumped up for that W. Los Titans sorpresivamente vencieron Qué 31-29 juego, a ¿eh? los Browns. No tanto por el récord, porque sí están muy cercanos Esto ahí, pero la se verdad, abrió el primer todos pick. veían a los todos veían a los Titans pues mucho menos Sí. fuertes que los Browns. Ya se hablaba de que tal vez aquí rompía Myles Garrett el récord de saqueos haciendo 4, pero solo hizo uno. El único. Un saludo a todos los Titanes que los vi bastante felices que ganaron el día de hoy. Pero del lado de Cleveland, sorpresivo lo de Shedeur Sanders y lo de Harold Fanning. Bueno, Harold Fanning ya nos acostumbraba a ese tipo de volumen, pero Shedeur Sanders, 23 de 42, 364 yardas, 3 touchdowns y uno por tierra, 3 acarreos, 29 yardas. También del otro lado, Tony Pollard. ¿Dónde estaba eso, Tony No. Pollard? Es que este partido No, sí yo fue sí, como fue, o sea, una la verdad, sorpresilla. sin mucha explicación, pero Tony Pollard fue uno de mis sleepers al principio del Yo año. también lo agarré en muchos La equipos. verdad, sí, no. Y ahora ya está ahí en free Sí. agency, dando 35 puntos, creo que acabó dando. Abraham, platícame un poco de con qué conclusiones te quedaste. Partido muy discreto para Quinshon Judkins también, ¿no? Gran win de los Titans, honestamente, como lo mencionaste, es un equipo que tú y yo que estábamos haciendo la previa para este partido en la semana, o sea, era, ¿cómo vas a empezar alguien de Tennessee con confianza, no? Y ese, claramente debimos de haber dicho que Tony Pollard iba a ser el week winner de esta semana. Cameron Ward se vio bien, solo 117 yardas, pero 2 touchdowns. Mira, o sea, te encanta ver esto y deberías de agarrar a Tony Pollard si lo han soltado en tus ligas, que yo lo he visto en la mayoría de las ligas suelto, pero, o sea, mucho de esto sí me sorprendió porque los Browns son una gran defensa, especialmente contra el juego terrestre, y Eso fue lo que más me los llamó dos la touchdowns de atención, la Pollard verdad. fueron largos, Toño, uno de más de 60 y el otro Sí. como de 30 yardas. A mí me sorprendió mucho eso. Me gustó lo de Shedeur Sanders, claramente. Creo que lanzó muy bien el balón, tuvo unos buenos touchdowns. No me gustó para nada la conversión de 2 de Quinshon Judkins, donde nadie entendió la jugada y sacaste a Shedeur Sanders cuando estaba en fuego. Pero me gustó que Shedeur Sanders le preguntaron de esa jugada y dijo que pues la estuvieron entrenando en la semana y que respetaba la decisión.
Pero Harold Fanning Jr. parece ser que se está convirtiendo en otro buen start una vez más para nosotros, ¿no? Porque empezó la temporada siendo un gran waiver Hubo wire ahí y una lesión de Njoku que anotó también, el primer touchdown de cierto. Sanders, ¿no? Entonces creo que eso abre mucho el camino, todavía más para Harold Fanning, que era una buena opción. Lo que sí como lo mencionaste bien, lo de Quinshon Judkins, solo 14 acarreos para 26 yardas. Claramente el partido no fue en la dirección que se Pero esperaba. ¿cómo que solo 14? 14 acarreos es muchísimo. Pero es que O sea, a lo que me refiero es que cuando estábamos hablando en la previa, hablábamos de 20 acarreos como si fuera nada claro. por cómo se Sí, casi podía está dar 24. este partido, ¿sabes? Y por cómo Ujú, había sí. estado la ofensiva de Cleveland. El problema es que se les fue el game plan y Dylan Sampson fue el que terminó teniendo un mucho mejor día que Quinshon Judkins porque terminó con 5 recepciones para 64 yardas, cosa que es lo que nos asustaba con Judkins, ¿no? Sabemos que no tiene ese receiving role, pero pensábamos que este iba a ser un partido donde la defensiva de Colts podía dominar y Quinshon Judkins también por tierra. Triste, veremos, no sé bien contra quién van la siguiente semana, pero creo que los Browns ya están descalificados oficialmente de playoffs. Veremos qué pasa allí. Pero Toño, este también fue un partido algo sorpresivo para mí, Colts Jaguars, divisional. Vámonos a platicar justamente del duelo de la AFC del Sur. Los Jaguars vencieron 36-19 a los Colts. Y vámonos rapidísimo porque ya está empezando el segundo tiempo de los Chiefs contra los Texans. Trevor Lawrence, 17-30 para 244 yardas, 2 touchdowns. Buen regreso. Yo sentí bien a Brian Thomas, aunque solo tuvo 3 recepciones. 87 yardas me parece buen número. Acaba anotando Tim Patrick y Jacoby Myers. Pero la gran noticia es la lesión de Daniel Jones. Dolorosísima, creo que se va a perder el resto de la temporada Sí. y pues un poco, no sé, alertas con el juego aéreo de Indianapolis. La Totalmente. verdad, Lincoln Riley no se ve mal, pero te acaban dando puntos decentes Alec Pierce y Michael Pittman, pero qué tanta posibilidad tiene, ¿cómo se llama? Lincoln Riley Riley. Leonard de Digo, sí, mover, no, Riley Leonard. Riley Leonard para mover el balón, sí, Riley Leonard de Ahora Notre Dame. platícame un poco de cómo viste este duelo del FC del Sur que cantamos correctamente. Por fin uno de los cerraditos que sí se fue de nuestro lado, porque esta semana nos agarró por sorpresa por muchos lados, ¿no? Dolorosísimo lo de Daniel Jones, Tete. O sea, los Colts iban un poquito en bajada. Esto no era ninguna sorpresa, pero no tener a Daniel Jones afecta ahora sí bastante, porque Riley Leonard no, o sea, es un novato, no entiende el juego y progresa las defensivas y sus rutas de sus receptores como Daniel Jones lo estaba haciendo. Oye, Anthony Richardson y sigue Anthony en IR, Richardson, sigue en el IR. ajá, tendrá No sé si pueda Jinx ahí, regresar. lo dijimos al mismo tiempo, No sé casi si pueda casi. regresar Yo no sé si vaya a regresar este año. Yo pensé en él en cuanto se lesionó Daniel Jones, pero dije no, o sea, yo me acordaba que Anthony Richardson no estaba jugando bien. Jonathan Taylor decepciona un poco porque termina con ese fumble y no domina tanto por tierra el balón. Tyler Warren es el gran perdedor el día de hoy con los Colts y más con la lesión de Y Daniel en general, Jones. o sea, Sí, ya porque van varias semanas se había que estado anda salvando con dejando. el touchdown y ahorita repito, el quarterback play de los Colts va a ser muy diferente, va a dar unos pasos hacia atrás y va a afectar a Alec Pierce, Michael Pittman, Tyler Warren y compañía. Trevor Lawrence, a mí me da un poquito de miedo este partido, lo comentamos en la mañana por la lluvia, pero Trevor Lawrence decidió decir, ¿sabes qué? No importa, no pasa nada. I'm the man. 16 yardas terrestres, 2.44 por ahí de 2 touchdowns. Travis Etienne, 2 touchdowns. Ahí Bashal Tutten termina con un fumble, no se vio muy bien. Jacoby Myers termina con el touchdown, pero Brian Thomas Jr. se ve bien en momentos. Era un partido donde no estaba Parker Washington y donde Brenton Strange también ahí medio decepcionó porque se había visto bastante bien en su regreso en la posición de tight end. Pero bien los Jaguars, Liam Cohen estaba bastante emocionado con Trevor Lawrence, con cómo jugó y por qué no, esta era una victoria importantísima y los Colts pues ahora sí que en decline total, especialmente con esta lesión de Daniel Jones. Y curiosamente, yo la verdad, o sea, si ganan los Texans hoy, veo a los Texans llevándose a la AFC del Sur, no tanto a los Jaguars, pero muy cerrada este año y bastante competitiva, porque habíamos estado acostumbrados a que ganara el menos peor y ahora sí ha Sí. estado bastante competitiva la AFC del Sur. Los vikingos
31-0 a los Commanders. Gravísima lesión ahí de Jaden Daniels otra vez. En el mismo codo creo que es. Y bueno, del lado de los Vikings, J.J. McCarthy, 16 de 23 para 163 yardas y 3 touchdowns. El partido que nos debía. Pero ¿dónde está Pero, Justin Jefferson? O sea, hoy en la pero mañana, o sea, le estaba diciendo como, bueno, o sea, pero los Vikings quedaron 31-0. Algo debió haber hecho bien Justin Jefferson porque no vi ninguna highlight. Dos recepciones, dos recepciones para 11 yardas en la semana 14 del Fantasy, Abraham. O sea, yo sé que o sea, estos fue jugadores no juegan mejor por el que la Fantasy, semana pasada. pero bueno, pero estamos viendo a J.J. McCarthy tirar 3 touchdowns, bueno, 163 yardas, muy pobre, pero Hoy sí jugó ¿qué bien. tenemos aquí, Abraham? Hoy sí jugó La bien. verdad, o sea, O sea, J.J. McCarthy jugó bien, pero sí. ¿cómo no estás utilizando a tu mejor Sí, o estrella, el sea, mejor receptor de repartió el los últimos balón. años? Repartió el O balón, sea, ¿no? 7 targets para Jordan Addison, pero sí quisieras ver más para Justin Jefferson. Siento que la defensa de Minnesota puso el partido en una posición donde pudieron ser más conservadores, 14 acarreos y 11 acarreos respectivamente para Aaron Jones y Jordan Mason. Corrieron bien el balón por tierra y creo que no tuvieron que hacer mucho, ¿no? O sea, el tiempo de posesión. Los Commanders se fueron al medio tiempo con solo 3 posesiones en total en el halftime. Jaden Daniels se vio bien en la primera serie, se la jugaron en cuarta y gol en la 1, no la hicieron. Y después de eso los Vikings eran series larguísimas de muchas jugadas y terminaban en puntos. Entonces, la lesión de Jaden Daniels no fue seria. Afortunadamente Dan Quinn dijo que pudo haber regresado al partido, pero él decidió, Dan Quinn, ya no meterlo al partido por cómo no, o sea, las ahora sí, o sea, fortunas. Pues es que las fortunas del partido no estaban, ¿no? O sea, ibas ya con el 0 en el marcador, no había nada ofensivamente, le habían justo interceptado a Jaden Daniels. Pero sí, afortunadamente, nada serio. No sé si lo veamos la siguiente semana contra los Giants. Y pues nada más no hubo nada ofensivamente por parte de Commanders. Chris Rodriguez termina ahí con 10 oye, para pero ¿cómo 52, nos dan ese pero partido después de cómo jugaron contra Broncos? La sí, verdad, no yo entiendo, por o eso sea, como no que entiendo. estaba emocionado de Cliff Kingsbury y que regresara Jaden Daniels. Y creo que al principio el game plan fue bueno, pero hoy la defensiva de Vikings, y no nos sorprende, ¿no? O sea, Brian Flores lo ha hecho varias veces desde el año pasado, esta temporada un poquito más inconsistente, pero ir a Minnesota es un lugar bastante complicado para jugar. Los Dolphins vencieron 34-10 a los Jets. Devon Achane llevaba más de 100 Sí. scrimmage yards en el primer cuarto, se lesiona desafortunadamente, pero es Jalen Wright, Sí. 24 acarreos, 107 yardas, un touchdown quien toma control. Oli Gordon solo 5 acarreos para 17 yardas, también tiene su touchdown, pero no diría que se salva, con eso, la verdad. No. Jalen Waddle, 5 recepciones, 5 yardas, un touchdown. Greg Dulcich, 3 recepciones, 41 yardas. Del lado de los Jets, nada, ni siquiera Breece Hall. Acabó siendo Brady Cook el quarterback, un Eso nombre que tuvo yo que no había ver. escuchado personalmente. Platícame un poco de cómo viste este partido, que desde el inicio los Dolphins, o sea, lo dijeron en un grupo de WhatsApp, Devon Achane, si no se hubiera lesionado, hubiera anotado yo creo que 80 puntos esta semana. Y parece que por lo que le estaba diciendo Mike McDaniel, sonaba que no fue muy seria la lesión y que podíamos verlo en la siguiente semana en Pittsburgh, pero corrieron bien el balón, los Jets no hicieron nada ofensivamente, Tyrod Taylor se lastimó temprano en el partido, se fue con una intercepción y entró Brady Cook que termina con 2 intercepciones, 6 sacks. Nada de qué hablar aquí, Breece Hall era lo que se había estado salvando con volumen, hoy no lo tuvo. Un target, 0 recepciones. Mason Taylor, John Mechie se salvaron ahí un poquito con números y estabas esperando entre 8 y 10 puntos, pero nada que hablar con los Jets y con los Dolphins. Se salva Jalen Waddle con el touchdown, pero también... Nada más ese uniforme de los Jets estaba bastante Sí, fino, pero sí, fuera de eso, nada de eso qué sí me sorprendió un platicar. poquito. Y pues, ojito nada más con lo de Ichan, que como les mencioné ahorita, parece que no fue muy grave, pero ya vimos que es Jalen Wright, o por lo menos así sería ahorita, y no Ollie Gordon, el next man up, si algo le llegara a pasar a Ichan, o si lo que le pasó el día de hoy llegara a ser algo un poco más serio, porque el schedule de los Dolphins es un poquito atractivo.
para el rushing game. Entonces, ojito con esa noticia de Echan en la semana. Tenemos un touchdown de Kareem Hunt, se ha puesto 17 los Kareem Texans contra los Hunt. Chiefs. Okay. Vamos a platicar de mis poderosísimos Saints. 3 victorias en el año, 24-20 vencen a los Tampa Bay Buccaneers y Tyler Shaw sacó No sabía the que dog tenía in him. no sabía que tenía wheels like that. 7 acarreos, 55 yardas, 2 touchdowns. Devin Neal también, 19 acarreos, 70 yardas, un touchdown. Tú lo recomendaste toda la semana con el volumen. Chris Olave queda un poco a deber, de Von Bailey queda un poco a deber, pero vimos que el clima se desarrolló bastante feo. Lo que me sorprendió es Tampa Bay. O sea, Tampa Bay estaba muy perfilado para ganar esta división. Yo hace varias semanas dije que creo que se la va a llevar Carolina y cada vez para mí es más patente esto. Sí, Baker Mayfield, 122 yardas nada más, un touchdown, una intercepción. Los corredores pues tienen un buen día, pero quedan a deber sin el touchdown. Bucky Irving 55 yardas, Rashad White 53 yardas. Y bueno, también de los receptores, pues, una defensiva muy, muy deficiente, pero creo que sí, mucho que ver el tema del clima. Cada vez que veía el partido estaba todo gris y todo lloviendo. No había reportes de esto cuando los vimos en la mañana, ¿no, Abraham? No, o sea, el clima en Tampa Bay, bueno, el de Jacksonville teníamos más una idea, pero sí en Tampa Bay terminó bastante feo la situación. Baker Mayfield no jugó bien el día de hoy. Ese juego sí lo estuvieron pasando bastante ahí en el Red Zone, que es lo que venía viendo en el coche. Hubo un touchdown con Ebuka que, o sea, pudo haberlo lanzado un poquito mejor, pero también Ebuka lo debió de haber atrapado. Terrible día para Ebuka. La verdad sí me decepcionó Tampa Bay. Sentía que era un buen matchup y como mencionaste, Bucky Irving y Rashad White corrieron bien el balón, pero sin ese touchdown su día no fue muy bueno. Y con los Saints, Tyler Shock fue la gran estrella el día de hoy. 55 yardas corriendo con 2 touchdowns. Y tú lo recomendaste de waiver, yo lo acabé metiendo. Qué bueno, sí, nice. O sea, no fue el mejor día, ¿no? O sea, termina con una intercepción, pero el rushing work lo termina salvando. Sí. Decepcionado con el ataque aéreo, Juwan Johnson, Bailey y Chris Olave, la verdad, pero pues cuando estabas corriendo el balón así y cuando el clima era un factor como lo estaba haciendo hoy en Tampa Bay, pues entiendo el más cautious approach. Y como mencionas, Devin Neal se ha visto bien. Ojo con Alvin Kamara, que lleva 2 semanas sin jugar y sin entrenar, porque Devin Neal podría ser un buen flex para gente en los playoffs, o por lo menos la siguiente semana. Y buenas noches aquí al buen Beto Mujía que pone en el chat. Beto, me imagino que has de estar muy contento con la victoria y la racha actual de los Dolphins. Bengals 34, Bills 39, un partido de locura, la verdad. Esto duele para Joe Burrow. Los Bills estaban muy abajo también. Creo que en algún punto estuvieron abajo por 10 puntos, creo. La verdad. 28-18. No recuerdo bien. 28-18. Eso es, fue lo que más. Pero anotaron, creo que 3 touchdowns en como 3 minutos. La verdad, rapidísimo. En el touchdown cuando iban 28-18, o sea, iba a anotar y fumbleó. O sea, todo se estaba desmoronando para Buffalo. Joe Burrow se estaba viendo increíble, pero de repente la defensiva de Buffalo con 2 turnovers rápidos cambiaron el destino del partido. Para este juego no hay mucho de qué hablar, mi querido Tete. Ja'Marr Chase, el claro game plan de Buffalo en la defensiva es no vamos a dejar que Ja'Marr Chase nos gane, y Joe Burrow buscó en otra dirección, y esa dirección fue T. Higgins, que explotó para 92 yardas, 2 touchdowns. Ahí lo estuvimos aconsejando a T. Higgins en la mañana, ojalá nos hayan hecho caso. Y Chase Brown, pésimo día en cuanto a average, pero se termina salvando con 2 touchdowns. Es bueno ver a Joe Burrow de regreso y lanzando así, pero esta derrota duele porque el margen de error era muy corto para los Bengals, y Joe Burrow se enfrentan a los Ravens la siguiente semana. Y Josh Allen, increíble partido, ¿no? ¿Qué podemos seguir diciendo de Josh Allen? 3 touchdowns por la vía aérea, otro touchdown corriendo que fue una gran touchdown terrestre. Y pues no nos decepcionaron, Toño. El matchup de Bengals es los tight ends y lo hicieron. Dawson Knox 6 para 93 y Dalton Kincaid 4 para 41 con un touchdown. Y creo que también uno de ellos dos atrapó una conversión de 2 puntos, no recuerdo cuál. James Cook no tuvo el mejor día, le faltó ahí el touchdown que terminó siendo el fumble. Y Khalil Shakir, Toño,
iba encaminado otro día bastante stinky y se termina salvando con un touchdown, que aparte fue una gran jugada de mago de Josh Allen, pero sí me está preocupando Khalil Shakir porque, repito, o sea, termina con 2 para 16 y el touchdown, pero después de los últimos 3 partidos que ha tenido en las últimas 4 semanas, me da miedo confiar en él si lo tengo para los fantasy playoffs. Vamos a los juegos de la tarde. Los Denver Broncos ganaron contra los Raiders 24-17. Los pone 11-2, líderes de la AFC, como totalmente. Bo Nix, 212 yardas, 0 touchdowns, pero anota uno corriendo, 3 de 15. Courtland Sutton, 6 de 62, un jugador que han estado como dudando mucho a lo largo de pues esta temporada y de cómo se han estado comiendo su volumen. Troy Franklin no acaba dando mucho, 3 recepciones para 11 yardas. RJ Harvey, 6 recepciones para 25 y tienes 17 acarreos, 75 yardas y 22 un puntos en touchdown. PPR, RJ. Del lado de los Raiders vimos un poquito de Kenny Pickett también, Sí. anotó Geno Smith. Ashton Jeanty, 10 acarreos, 30 yardas. Abraham, te doy la batuta para hablar de tus mismísimos Raiders y tus opiniones de este partido con un cierre medio controversial. Mira, ¿no? Toño, este no era un partido que esperaba muchísimo de Las Vegas. Sabíamos que iba a ser más cerrado, ¿no? Como de lo que tal vez se esperaba de la gente en la cabeza entrando a la semana. Geno Smith, terrible desde mi punto de vista, y se termina lesionando. Kenny Pickett tampoco fue la gran cosa. El partido ya estaba un poquito sentenciado para este entonces. Muy contento con Brock Bowers porque la última vez que se enfrentó a Denver tuvo malos números y hoy logró anotar, se vio bien. Y Jack Bash apareció de la nada cuando pensábamos que el novato estaba sepultado. Hoy lidera a los Raiders en la vía aérea con 6 recepciones para 50 yardas. Ashton Jeanty, Toño, sabíamos que le iba a costar trabajo correr el balón, pero habíamos visto más 4 o 5 recepciones las últimas semanas, solo 2 para 8. Terrible si empezaste a Ashton Jeanty el día de hoy. Con los Broncos, RJ Harvey está dando todo lo que sabíamos que podía llegar a dar, pero al principio de la temporada estábamos perdiendo la paciencia, sin duda, ¿no? Tuvo que venir la lesión de J.K. Dobbins, que sabíamos que era algo que siempre estaba sobre la mesa, pero estamos viendo el verdadero potencial de RJ Harvey y también kudos a Sean Payton porque lo está usando como queremos, ¿no? Para Fantasy. Courtland Sutton se salva, o sea, 10 targets, 6 para 62, te gustaría ver un poquito de más producción. Y sí me dejó rascando la cabeza un poquito cómo acabó este partido. Los Raiders iban abajo por 10. El partido prácticamente perdido, quedaban 16 segundos. Azotan el balón los Raiders como si, o sea, no sé. Y todavía patean. Como si estuvieran jugando por Patean algo. un gol de campo para terminar perdiendo por 7 puntos cuando el spread cerró en -8.5 para los Denver Broncos. Entonces, aquí yo vi Dave Portnoy, gente en redes sociales actuando como locos y diciendo que la NFL debería de investigar esto, y yo la verdad sí no le encuentro sentido. O sea, no está Geno Smith, estás con Kenny Pickett, la temporada está perdida, estás buscando más bien el primer pick, quedan 16 segundos y estás azotando el balón, estás spikeando para un gol. O sea, porque aparte el gol de campo fue mientras se acababa el tiempo, o sea, no fue de que tal vez el gol de campo y el onside kick, no. O sea, muy raro cómo acabó el partido el día de hoy entre Las Vegas y los Broncos, pero ganaron los Titans y parece que ese first overall pick ya no se ve tan imposible como se veía hace unas semanas, mi Tete. Los Packers en Lambeau vencieron 28-21 a los Bears. Yo me fui con los Bears, tú te fuiste con los Packers esta semana y por fin ya pues que vemos a Ben Johnson un poco lo humildan, Sí. no tienen esos comebacks a lo que estaban acostumbrados. No sé si te habías fijado, pero todas las victorias de los Bears recientemente habían venido de comebacks de últimos momentos, de milagros. No la logran esta vez en Green Bay. Jordan Love, excelente partido, 17 de 25 para 234 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y ahí Christian Watson, 4 recepciones, 89 yardas, 2 touchdowns. Lo sigue haciendo. Era la movida esta semana, la movida pero para el futuro. Literalmente nadie más. Creo que le lanzó a todos los jugadores, menos a Romeo Doubs y a Matthew Golden. O sea, le lanzó a ellos, tienen dos objetivos. 0 recepciones de Romeo Doubs, 0 recepciones de su primera ronda Matthew Golden, 0 recepciones de Bo Melton, Jaden Reed, Luke Musgrave, Josh Wiley, John Fitzpatrick, Chris Brooks,
Josh Jacobs ahí también, pero la verdad, no sé, no confío en este juego aéreo. Obviamente Josh Jacobs, 20 acarreos, 86 yardas, un touchdown, te quedas muy satisfecho. Abraham, platícame un poco cómo viste este Fue partido. muy Matt LaFleur, ¿no? O sea, vamos a repartir el balón, te vamos a atacar de diferentes maneras, 20 acarreos a Jacobs, o sea, vamos a controlar el partido y acabarnos un poquito el reloj al final que no entendí también Chicago, siento que pudo haber manejado el reloj mejor al final, siento que se confiaron mucho de vamos a anotar con el tiempo expirándose y al final siento que eso también terminó siendo un factor. Como mencionaste, nos gustaba Jordan Love, regresaban sus armas, es difícil confiar en sus armas, pero parece que Christian Watson ya está levantando la mano para ser el número 1 rankeado en wide receivers para los Packers. Y con los Bears, un buen partido de Swift corriendo el balón. Le falta ahí el touchdown, pero estábamos esperando a ver quién alza la mano el día de hoy con la ausencia de Romo Dunce, teniendo en mente que lo de Romo Dunce es week to week y que por cómo han sido los reportajes no había mucha esperanza de que esté listo para la siguiente semana. Y fue Luther Burden más que DJ Moore. DJ Moore termina dando negativos casi el día de hoy, una recepción para -4 yardas. Colston Loveland termina con un touchdown. 5 targets, 4 recepciones y a mí me está gustando Colston Loveland para cerrar el año. Creo que va a poder ser un buen como sneaky, sleeper, tight end. Porque, por ejemplo, yo había estado confiando en Mark Andrews las últimas semanas y creo que ya voy a tener que ir al waiver wire a ver quién me lleva la batuta de tight end en mis fantasy playoffs. Y para terminar, el último partido de la jornada del domingo sin incluir el Sunday Night. Los Rams vencen 45-17 a Arizona, lo que literalmente mencionamos en la mañana. Un mal partido de americano, pero excelente. Y cuando digo excelente, verdaderamente excelente para el fantasy. Michael Wilson, 11 recepciones, 142 yardas, 2 touchdowns. Trey McBride, 5 para 58. Jacoby Brissett, 271 yardas, 2 touchdowns, te logra llevar 44 pases, Tete. Pero a ver, tu recomendación waiver wire de la semana, Blake Corum, 12 acarreos, 128 yardas, 2 touchdowns, un posible league winner aquí con Blake Corum y Puka Nacua, ni hablar, 7 recepciones, 167 yardas, 2 touchdowns, o sea, en verdad, ¿de qué está hecho? No entiendo, la verdad no entiendo. Abraham, platícame cómo viste pero este aparte partido. Las recepciones de Puka, o sea, wow. Sí, no, y desde la semana pasada que nos dijiste Brock Bowers y Puka las recepciones de la temporada, y bueno, también la de Treylon Burks. Puka cada semana nos sorprende, y literal nada más porque está Davante Adams anotando muchísimos touchdowns, es que estamos viendo esto. Abraham, platícame cómo viste este partido. Pues o sea, sabíamos del talento de Puka y de su rol en la ofensiva, pero sí nos estábamos, los managers de Puka Nacua, viendo las últimas 3, 4 semanas, todos esos touchdowns a Davante Adams, como de, ok, o sea, está padre, funciona, it's fun, pero you have number 12, y hoy se acordaron de eso, ¿no? Y le duele a Davante Adams porque mucho de la producción de Davante Adams han sido touchdowns, y cuando no hay touchdowns vienen este tipo de partidos como 4 para 29. Kyren Williams se ve bien, anota, pero como lo mencionaste, Blake Corum, y yo lo había recomendado más en el waiver wire con la idea de tal vez Kyren Williams se puede perder la semana, pero Blake Corum lo veníamos mencionando todo el mes anterior, de que ya tenía un rol, estaba involucrado. Este también era un buen matchup donde iban a poder correr bien el balón, pero Blake Corum se vio increíble el día de hoy. O sea, su acarreo de touchdown, o sea, se va por la derecha y luego termina por la banda izquierda, viendo el hoyo, o sea, como surfeando la defensa. Increíble touchdown del jugador de segundo año. Se ve muy bien esta ofensiva Rams. Matthew Stafford con otra gran actuación. Después de la derrota que habíamos visto contra los Panthers la semana pasada, los Rams, tanto ofensivamente y defensivamente, nos recuerdan por qué son de los top contendientes sin duda este año para llegar a lo más lejos, pero increíble día para Fantasy en la ofensiva de los Rams, que pues no es nada nuevo tampoco, ¿no? Con Sean McVay y con Jacoby Brissett, pues lo mencionamos, Toño, iba a llegar ahí con el volumen, pero lo de Michael Wilson sí es increíble, o sea, tal vez que Marvin Harrison y Greg Dortch se tomen ya el resto del año y dejen disfrutar a los que tienen a Michael Wilson en Fantasy para acabar el año.
Sí, pues, o sea, los que lo pudieron, yo lo agarré así en un waiver wire hace 3 semanas, como, oh, pues, ¿cómo puede estar solito? Pero ahí, con esto damos por terminados los partidos del domingo. Ahorita Houston está 17, Vamos a pero ver. Sí, aquí Kansas City Beto dice está que se está empezando a calentar otra desinflando. vez. Tejanos, dice Beto Sí, Munguía, y que a ver si se logra meter sus Dolphins, a ver hasta dónde les llega su rachita, que ya es es, lo hay que que te iba a tomarla en decir. serio. Cuando vi el récord, van mejor que Sí, Kansas o sea, City, ya hay que van tomarlos mejor en que serio. varios equipos. La FC del Y este y le la pido FC una del sur disculpa son las duras a este los año. Dolphins y a Mike McDaniel porque yo pedí su cabeza hace 6 semanas y me impresionó el hecho de que no lo hayan dado las Algo gracias. sabía el dueño, algo sabía el Y dueño. o vaya el manera GM. de responder. Pero O sea, corrieron esto es al GM, increíble. ¿no? Sí hicieron unos cambios y ya para cerrar nos dice Vaca Warnock, hola, gracias, me ayudaron en 2 ligas y 2 adioses en bye en primera ronda. Hemos ayudado al buen Vaca Warnock a asegurar 2 first round byes en los fantasy playoffs. Muchas gracias, mi buen Vaca, qué gusto nos da que aparte de que la estemos pasando bien, los consejos estén dando frutos. Así que, pues, igual vayan mandando ahí resultados cómo les va en playoffs y todo, porque nos gusta saber cómo le va a Y la aquí comunidad de seguimos. One P. No nos vamos a ningún lado. Aquí seguimos para ustedes, para los playoffs. Muchas gracias. Pues vámonos a ver el final del partido del Sunday Night. Vamos a Mucha ver qué suerte a tal. todos los que tienen todavía jugadores. Nos vemos del lado de los Gracias, mi playoffs. Beto. Nos vemos el martes. Muchas gracias a todos. Marco Antonio Tena con Abraham Frame de Pro Football Focus. Una vez más, nos vemos el martes para los waivers. Ahora sí, playoffs. Vamos a ganar. Vamos a ganar esos trofeos a casa, mi buen Vaca. Suerte, mi gente. Vamos a ver el Sunday Nights.